Capítulo 8. Van a asegurarse de que regrese a mi apartamento todas las noches a partir de ahora, o esto terminará pronto. Perezosamente, Kakashi levantó la vista de su libro y sonrió con los ojos para saludar al pelirrojo que se acercaba desde su posición contra el marco de la puerta de Haruki. Oye, No viniste a practicar hoy. Queríamos asegurarnos de que estabas bien. Al lado del Kopinin, Sakura estaba sentada en su puerta mientras Naruto y Sasuke estaban holgazaneando frente a Naruto. Kakashi fingió no notar la contracción que se estaba desarrollando en el ojo derecho de Haruki. Lo hiciste bien sin mí mientras estaba en mi misión, señaló Haruki secamente mientras se detenía frente a ellos. Y no estoy exactamente en el equipo 7. Pero Haruki-san, Naruto se puso de pie de un salto, ojos azules inocentes y suplicantes al mismo tiempo. También necesitas mantenerte al día con tu entrenamiento y unirte a nosotros sería perfecto. Haruki arqueó una ceja al rubio. ¿Quién dijo que no estaba entrenando? Hoy entrené con el equipo de Gai-san. Kakashi palideció. ¿El equipo de Gai? Por el amor de Dios, ¿por qué? La boca de Haruki se inclinó en una leve sonrisa. Lo prometí, ¿recuerdas? Le dije que entrenaría con su equipo tan pronto como regresara de mi misión. Kakashi parpadeó. Pensé que habías dicho eso para escapar. Haruki le frunció el ceño. Por supuesto que no. Solo que tú harías eso. ¿Qué le pasa a ese equipo? Dijo Sakura, con la cabeza ladeada de una manera confusa. Haciendo caso omiso del todo murmurado de Kakashi, Haruki le sonrió a la Kunoichi antes de responder. No pasa nada con el equipo de Gai-san. Es solo que Kakashi aquí no parece soportar el entusiasmo de Gai-san por el entrenamiento. Sus estudiantes también lo siguen. Los otros dos son más tranquilos. Tenten, un especialista en armas, y Hyuga Neji. Sakura frunció un poco el ceño mientras se levantaba también, quitándose el polvo de su vestido rojo. No los recuerdo en nuestra clase de graduados. Están un año por encima de ti. Haruki explicó. Aún Genin, pero creo que Gai-san los nominará para los exámenes de Chuunin este año. ¿Exámenes Chuunin? Naruto se rascó la cabeza. Eso es lo que tenemos que tomar para pasar al siguiente rango, ¿verdad? Sasuke se enderezó visiblemente ante esto, poniéndose de pie también y ahora se volvió para mirar a Haruki. ¿Son fuertes? Haruki volvió a mirar a Luchia, considerando cuidadosamente su respuesta. En términos de fuerza física, respondió lentamente. Yo diría que los tres ya están en el nivel de Chuunin o casi allí. Pero se necesita más que fuerza bruta para aprobar los exámenes. Se consideran otros aspectos. ¿Cómo qué? Naruto parecía emocionado ahora y Sasuke parecía tener dificultades para ocultar el interés que intentaba aflorar en su rostro. Sakura se veía menos entusiasta, pero cualquier información nueva siempre era bienvenida para ella y también prestaba atención. Haruki se detuvo por un momento y miró al Kopinin, midiendo su expresión. Kakashi se encogió de hombros, pero asintió levemente, dándole a Haruki rienda suelta para decirles lo que deseaba. Volviéndose, Haruki se comprometió, no sería justo para los otros equipos si te dijera algo específico, pero por mi propia experiencia, descubrí que usualmente prueban tu fuerza de voluntad y pensamiento estratégico. Se detuvo por un latido del corazón, miró profundizando mientras miraba a los tres Genin. Y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es enorme. No dejes que nada te destroce. Un silencio forzado siguió a este último momento y Haruki parpadeó cuando se encontró con tres miradas confusas y una extraña de Kakashi. Volvió a plasmar una pequeña sonrisa y se frotó la parte posterior de la cabeza. Lo que quiero decir es que son más fuertes juntos. Y los examinadores tomarán en cuenta lo bien que pueden trabajar en equipo. Por supuesto, añadió, mirando a Kakashi y fingiendo no ver el ceño fruncido que aún marcaba la frente del Kopinin. Todo eso dependería de si Kakashi te nomina para los exámenes o no. Instantáneamente, toda la atención se centró en el Kopinin y Kakashi rápidamente sonrió a sus alumnos, notando distraídamente que Haruki era muy bueno para desviar la atención de sí mismo. Dijo en voz alta. Por el momento, ninguno de ustedes es lo suficientemente bueno. Pero los exámenes de Chuunin aún faltan un tiempo. Tal vez estén listos entonces. Naruto sonrió y les dio a todos un pulgar hacia arriba. Definitivamente estaré listo. Y Sasuke y Sakura-chan también lo estarán. Les mostraremos a todos que somos el mejor equipo de todos los tiempos. Créalo. Sasuke se cruzó de brazos y puso los ojos en blanco, pero una sonrisa de confianza apareció en su rostro.
Sakura simplemente negó con la cabeza, pero no pudo ocultar la ansiedad en sus ojos, y Haruki tomó nota mental de hacer algo sobre el nivel de confianza de su antiguo compañero de equipo. Ahora, Kakashi se enderezó desde su encorvada contra la puerta de Haruki. ¿No querías preguntarle algo a Haruki, Naruto? El rostro del rubio se arrugó pensativo por un segundo antes de que su expresión se aclarara y se volviera ansiosamente hacia Haruki. ¿Oh, sí? ¿Recuerdas cómo me trataste con Ramen ese primer día? Bueno, ahora tengo varios cheques de pago de todos los rangos de que hemos estado haciendo, así que puedo invitarte a Ramen ahora. Haruki aplastó la diversión que brotaba dentro de él y asintió en su lugar. Claro, Naruto. ¿Y Chiraku entonces? Naruto asintió con entusiasmo, pero se agarró la cabeza cuando Sakura lo golpeó con el ceño fruncido. Estamos tratando a Haruki-san hoy. Él nos trató a todos, ¿recuerdas? Simplemente acordamos que serías tú quien le preguntara. Se volvió para sonreír esperanzada a la pelirroja. Quiero decir, si está bien, Haruki-san. Sasuke-kun y yo también nos gustaría recompensarte, especialmente porque tú también cocinaste para nosotros ayer. Haruki parpadeó antes de deslizar su mirada hacia Sasuke. El genin de cabello negro azabache asintió afirmativamente y Haruki les sonrió a ambos. Muy bien, espero un tazón extra grande entonces. Naruto le sonrió alegremente antes de alejarse, Sakura y Sasuke a su lado y Kakashi y Haruki cayendo detrás de ellos. 1 hora y media después, solo los dos Jounin permanecían en el puesto de ramen, los 3 niños se habían ido después de que Kakashi les informara alegremente que se reunieran en el puente para entrenar a las 6 de la mañana. Haruki había enviado a un Kage Bunshin con cada uno de ellos, enganchado a una abeja, ya que se habían ido, y no se había vuelto a relajar hasta que el Bunshin que había seguido a Naruto a casa se dispersó sin alboroto. Ahora, Haruki hurgó distraídamente en los restos del gran ramen que el equipo 7 le había prometido. A su lado, Kakashi había vuelto a abrir su libro y ya había terminado, con la máscara firmemente en su lugar. No es que la cara del hombre fuera algo que Haruki no hubiera visto antes, pero Kakashi no sabía eso y el pelirrojo había hecho un esfuerzo por mantener sus ojos en su comida antes. ¿Entrenarás con nosotros mañana? La pregunta fue expresada con indiferencia, pero Haruki miró hacia arriba a tiempo para captar el brillo intencionado en el ojo visible del Kopinin. Haruki negó con la cabeza. Mañana entrenó con el equipo de Asuma. Kakashi pareció un poco desconcertado. ¿Vas a entrenar con todos los equipos? Kurena y al día siguiente, tal vez. Haruki solo suspiró y tomó un sorbo de sake. No, Asuma me atrapó usando uno de mis jutsus hoy cuando estaba entrenando con Tenten y logró convencerme para que fuera. ¿Entonces entrenaste con el equipo de Gai todo el día? Eso debe haber sido. El Kopinin parecía luchar por una palabra adecuada. ¿Juvenil? Ofreció Haruki amablemente. La boca de Kakashi se movió detrás de su máscara y asintió. Joven. Veces 2. Escuché que ese protegido suyo es tan malo como Gai. Haruki se rió entre dientes. Lee-kun no es tan malo. Es un buen chico. El pelirrojo golpeó con los palillos el borde de su cuenco por un momento, la mirada se volvió distante a medida que su expresión se volvía más pensativa. Se convertirá en un gran maestro de taijutsu. Mejor que Gai-san. Kakashi miró al otro Jounin con curiosidad por el rabillo del ojo. Nunca pudo entender la forma en que Haruki decía algunas cosas. Esos pensamientos ocasionales que sonaban más como hechos con la sólida cantidad de confianza y sinceridad que Haruki los rodeaba. Se quedaron en silencio por un rato, cómodos con la falta de conversación mientras uno se concentraba en su libro y el otro se volvía para mirar la calle oscura afuera, de espaldas al mostrador con un codo apoyado en él. Entonces, ¿realmente pasaste todo el día con el equipo de Gai? Kakashi se volvió también después de terminar un capítulo, reclinándose contra el mostrador mientras comenzaba a hablar de nuevo. Haruki inclinó la cabeza lo suficiente para mirarlo de reojo. No, pasé la mañana con ellos. Visité el Hokage en el medio. Luego fui a jugar un partido de shogi contra Shikaku-san. Kakashi se puso rígido por la sorpresa. ¿Shikaku-sama? ¿En serio? ¿Por qué? Haruki se encogió de hombros. Me invitó ayer. No pude salir de esto. Kakashi frunció el ceño. Había oído hablar del regreso milagroso de Hyuga Hisashi, por supuesto. El Hokage lo había anunciado en privado ayer a todos los Anbu y Jounin. Y Kakashi tampoco se había perdido el momento coincidente del regreso de Hisashi y la misión de Haruki.
Ya sospechaba que el pelirrojo tenía algo que ver con todo esto, pero había guardado sus sospechas para sí mismo entonces, y las guardaría para sí mismo ahora. Si el Hokage no había dicho nada, entonces tenía que ser un secreto. Pero el consejo, al menos, debe haber sido informado, y Shikaku debe haber encontrado el papel de Haruki lo suficientemente interesante como para justificar una visita personal. Entonces, ¿quién ganó?, preguntó Kakashi distraídamente. Había interpretado al comandante Jounin una vez, y había sido derrotado a fondo en 2 horas. Él hizo. Haruki-san lo hizo. Ambos Jounin parpadearon y se volvieron para encontrar al dueño de la nueva voz. El ojo visible de Kakashi se entrecerró con preocupación cuando vio la mandíbula de Haruki apretarse al ver al heredero Nara entrando en el puesto de ramen. Con la esperanza de distraer al pelirrojo de lo que le preocupaba, Kakashi le repitió su pregunta al genin. No podía recordar el nombre del chico, haciendo un esfuerzo por mantener su voz suave. Entonces, ¿quién ganó exactamente? Parece tener una opinión diferente. Shikamaru entró en el puesto de ramen, con las manos metidas en los bolsillos, mientras se concentraba en los 2 Jounin. Frunció el ceño para sus adentros, cuando notó que el pelirrojo no le miraba a los ojos y estaba ocupado bebiendo su sake. Con un encogimiento de hombros mental, centró su atención en el Kopinin sentado a su lado. Haruki-san ganó, declaró Shikamaru de nuevo, mirando a Haruki para evaluar su expresión. El hombre tenía el ceño fruncido levemente arrugando su frente, pero no respondió de otra manera. Pero perdió y se fue antes de que nadie se diera cuenta. Kakashi le lanzó una mirada curiosa a Haruki y, al captar su atención, el pelirrojo suspiró y elaboró. Shikaku-san habría ganado en 3 movimientos. Y hubieras ganado en 1, interrumpió rápidamente Shikamaru. Quería saber por qué Haruki había perdido a propósito. Hablar directamente con el Jounin pareció finalmente llamar su atención porque Shikamaru pronto se encontró en el extremo receptor de una interminable mirada azul. Se puso rígido ante el destello de dolor que apareció brevemente en los ojos de Haruki, pero cuando parpadeó, el pelirrojo se veía tan impasible como siempre y lo habría descartado como algo que había imaginado si no fuera por el hecho de que había visto él exactamente la misma expresión en su casa cuando conoció a Haruki. Sin embargo, el pelirrojo solo se encogió de hombros y volvió a su bien. Shikamaru no lo dejó pasar. ¿Por qué perdiste el juego?, persistió. Haruki miró fijamente su bebida mientras contemplaba la pregunta de Nara. ¿Cómo diablos se había metido en este lío? ¿Y cómo podría salir de allí ahora? Por supuesto, sabía exactamente por qué había perdido el partido. Porque el interés de Shikaku en él habría alcanzado nuevas alturas si Haruki venciera al maestro Shoji en su propio juego. Porque el jefe del clan habría intentado y probablemente tenido éxito en conseguirle otra cita con el Shoji. Porque no había querido responder más preguntas de Shikaku. Porque no había querido pasar más tiempo en el lugar que había llegado a conocer como la palma de su mano en su propia línea de tiempo. Pero sobre todo, fue por la misma persona que ahora estaba frente a él. No había querido seguir mirando a la versión más joven de su jefe de estrategias y amigo cercano por más tiempo del necesario. La muerte de Shikamaru había sido fea, pecho ensangrentado, la mitad de su cara desaparecida, extremidades rotas, el estómago abierto y sus órganos derramados, y la visión de Haruki se había vuelto borrosa y había visto al adulto en lugar del niño, muriendo en el campo de batalla con una sonrisa en su rostro cuando finalmente se le permitió dejar la vida y seguir a sus amigos y familiares. Y había necesitado todo lo que Haruki tenía para no vomitar en ese mismo momento. Casi había huido del complejo de Nara, y el camino de regreso a casa le había aclarado un poco la cabeza. Había querido encerrarse en su apartamento y simplemente acurrucarse en la cama y dejar todo fuera, pero el equipo 7 lo había estado esperando, y Dios, ¿cuándo fue la última vez que alguien lo había esperado? Y no lo había estado. Capaz de decir que no cuando lo habían invitado a cenar. Ahora deseaba haberlo hecho mientras trataba de encontrar una respuesta adecuada para el genin que todavía tenía problemas para mirar. Los otros con los que había interactuado hasta ahora habían tenido muertes más limpias en su tiempo, todavía horribles y agonizantes, y había sentido un poco de sí mismo morir después de que cada uno de ellos había sido asesinado, pero al menos sus muertes habían sido menos sangrientas. Y para cuando Sasuke también se había ido, ya estaba medio loco de dolor y el recuerdo total del cuerpo de su general solo venía en sus pesadillas, por lo que había sido más fácil lidiar con ellas. Pero Shika no quería seguir jugando, finalmente expresó Haruki, con los ojos enfocados en algún lugar sobre el hombro izquierdo de Shikamaru. Y tu padre habría pedido otro partido si hubiera ganado.
El ceño fruncido de Shikamaru ahora era más pronunciado mientras trataba de captar esa mirada cerúlea de nuevo. ¿Habría sido tan problemático? Es Shoji. Haruki bebió el resto de su sake de un trago antes de ponerse de pie, colocando algo de dinero en el mostrador para cubrir el costo del alcohol. Junto a él, Kakashi también se deslizó del taburete, mirando entre Haruki y Shikamaru. Puedo manejar una pelea de shogi de vez en cuando. Haruki se armó de valor y finalmente volvió su mirada hacia Shikamaru, manteniéndola allí por más de unos segundos esta vez. Pero un juego con tu padre requiere tiempo y concentración. No es fácil de convencer y no puedo permitirme distraerme cuando lo juego. Se las arregló para sonreír levemente al chico y se obligó a tragar la bilis que estaba subiendo por la parte posterior de su garganta, porque su cara debería estar destrozada, su cuerpo destrozado. Tengo otras cosas en las que concentrarme también en este momento. Quizás podamos volver a jugar más tarde. Apenas haciendo una pausa para darle las buenas noches a Teuchi, Haruki metió las manos en los bolsillos de su abrigo y salió del estrado, ofreciendo un apresurado buenas noches, Shikamaru-kun al desconcertado genin que aún estaba dentro de la tienda antes de desaparecer de la vista. Detrás de él, Kakashi arrojó apresuradamente su propio dinero, asintió con la cabeza hacia Teuchi y Shikamaru, y luego rápidamente se agachó también, poniéndose al lado de la vertiginosa pelirroja. Kakashi no preguntó, aunque realmente quería hacerlo, pero había algunas cosas que uno simplemente dejaba en paz hasta que se mencionaba por sí solo y el Kopinin respetaba la privacidad del otro Jounin. Así que simplemente siguió el paso de Haruki hasta que tuvo que girar hacia su propio apartamento, y se despidió con un simple asentimiento que el pelirrojo respondió con brusquedad antes de doblar una calle y fundirse rápidamente en las sombras del atardecer. Kakashi lo miró irse por un momento, recordando la expresión del heredero Nara cuando había estado interactuando con Haruki. El genin parecía tan confundido como se sentía. ¿Qué había puesto así a la pelirroja? Con un suspiro, el Kopinin comenzó a hacer su propio camino a casa. Esta era solo otra pieza del rompecabezas, que era Haruki y que estaba tratando de armar. Shikamaru empujó la puerta de su casa a un lado con una irritabilidad inusual, se dirigió a la cocina y arrojó el ramen para llevar frente a su padre en la mesa de la cena. Ahí tienes, anunció distraídamente, sin notar la extraña mirada que su padre le estaba enviando. La próxima vez, consigue tu propia cena. El hecho de que Kaa-san esté fuera no me convierte en tu repartidor. Qué problemático. Abrió un armario para un vaso y se sirvió una taza de agua antes de recostarse contra la encimera, todavía con el ceño fruncido en sus pensamientos. ¿Pasó algo, Shikamaru? La voz de su padre lo hizo parpadear y Shikamaru miró hacia arriba para encontrarse con la mirada de Shikaku. Se encogió de hombros y tomó un sorbo antes de hablar. Me encontré con Haruki-san en casa de Ichiraku. Hizo una pausa y notó el interés inmediato que surgía en el rostro de su padre. Hablamos. Hablé, se enmendó mentalmente. Él solo quería salir de allí. ¿Qué pasa? Preguntó Shikaku. Su partido contigo. Shikamaru tragó el resto del agua y colocó el vaso en el fregadero. Kakashi-san le estaba preguntando sobre eso. Dijo que ganaste. Llegué a tiempo para corregirlo. ¿Y qué dijo? En este punto, Shikaku había bajado el periódico que había estado leyendo y dirigió toda su atención a su hijo. No mucho, Shikamaru se rascó la cabeza y se dirigió a la mesa del comedor, sentándose frente a su padre. Dijo que no quería seguir jugando, y que hubieras pedido otro juego si hubiera ganado. Dijo que no le importaría volver a jugar contigo, pero que no quiere jugar con demasiada frecuencia. Dijo necesitaría concentrarse por completo cuando juegue contra ti y tenía otras cosas en las que pensar en este momento. Todo eso suena como excusas, observó Shikaku después de que su hijo se quedara en silencio. Shikamaru se encogió de hombros de nuevo, se reclinó en su asiento y se metió las manos en los bolsillos. ¿Le hiciste algo? Shikaku frunció el ceño, notando el ceño preocupado de su hijo generalmente relajado. No. Acabamos de jugar un juego de shogi. E hizo 20 preguntas en el proceso, agregó bastante en su mente. Shikamaru lo miró con expresión sospechosa. ¿Estás seguro de que no lo insultaste o algo así? ¿O se mudó aquí desde otro país y tú mataste a uno de sus familiares en una misión? Shikaku dejó su periódico a un lado, enderezándose en su asiento. ¿De qué estás hablando, Shikamaru? Jugamos al shogi y hablamos un poco. Nunca lo había visto antes de ayer. ¿Qué hizo? Shikamaru se pasó una mano por la cola de caballo, tirando de los extremos con frustración. No sé. Yo no entendía. Apenas podía mirar a mí.
El ceño de Shikaku se profundizó. ¿Qué quieres decir? ¿No te miró cuando hablabas con él? Shikamaru exhaló un suspiro. No. Quiero decir que sí. Lo hizo. Un par de veces. Brevemente. No es que no me mirara. Es que lo intentó y fue como si no pudiera soportarlo. Dejó de hablar por un momento y evaluó la expresión de su padre. El hombre todavía estaba frunciendo el ceño, pero ahora había confusión en sus rasgos. Cerca del final, se las arregló para mantener el contacto visual por más de unos segundos, pero la mirada en sus ojos, Shikamaru contuvo un escalofrío porque incluso tan joven como era, sabía que nunca quiso mirarse en un espejo. Y ve que la misma desesperación torturada le devuelve la mirada. No estaba muy seguro, pero esperaba que esa hubiera sido la mirada de alguien que lo había perdido todo. Nunca había visto a alguien con ese aspecto antes. Y luego salió de allí tan rápido que hubieras pensado que se estaba escapando. En realidad, creo que se estaba escapando. Shikaku se reclinó en su asiento. Había notado el aire de depresión que envolvía a la pelirroja durante el partido de shogi e incluso ayer después de la reunión del consejo. Pero no había estado bien escondido, y la cantidad de pena que había sentido Shikaku había sido pequeña. Cada shinobi llevaba su propio dolor, enterrado para que otros no lo vieran. Pero, ¿y si ese dolor estuviera bien escondido? Era obvio ahora que Haruki podía mantener una cara de póker con los mejores. Muy bueno para evitar que sus pensamientos y sentimientos fueran notados, y sin embargo, Shikaku todavía había sentido ese dolor. ¿Y fue entonces cuando entraste en escena? Shikaku empujó. Quizás fue Kakashi quien, Shikamaru ya estaba negando con la cabeza. No, estaban en términos amistosos. Definitivamente comenzó a verse así después de que entré al puesto de ramen. Shikaku se frotó la perilla antes de suspirar y tomar el ramen. Mencionaste una mirada. ¿Cómo se veía cuando te miró entonces? Shikamaru negó con la cabeza, aceptando una de las cajas que su padre le entregó. No lo sé. No puedo describirlo. Y no creo que fuera a mí a quien estaba viendo cuando me miró. Shikaku asintió y comenzó con su ramen. Probablemente no lo fue. Haruki ni siquiera había conocido a su hijo hasta hoy. ¿Alguien que se parecía a él entonces? Shikamaru era un Nara de principio a fin. Pero Shikaku no había visto nada de lo que obviamente su hijo había presenciado, por lo que no podían haber sido solo similitudes físicas. Quizás no debería ir a practicar mañana, refunfuñó Shikamaru desde el otro lado de la mesa. Shikaku parpadeó sorprendido. No se sorprendería si su hijo se saltara la práctica porque era demasiado problemático, pero esto se debía a un extraño que acababa de conocer. No es propio de ti salir de tu camino por alguien que no conoces. ¿No es demasiado problemático? Shikamaru se encogió de hombros, masticando su ramen. ¿No viste su cara, Tousan? Simplemente no puede soportar mirarme. Shikaku suspiró, pero se abstuvo de decir nada cuando alguien llamó a la puerta. Frunciendo el ceño, se puso de pie y fue a contestar. Afuera, un miembro de su clan asintió respetuosamente con la cabeza antes de señalar en dirección a las puertas delanteras. Shikaku-sama, un Kazama Haruki desea hablar con Shikamaru-sama. Shikaku arqueó una ceja, sorprendido por un momento antes de asentir. Yo me encargaré, gracias. El hombre hizo una rápida reverencia antes de alejarse, la característica pereza de Nara en su andar. Shikaku regresó a su casa y gritó, Shikamaru. Haruki-san está en las puertas de entrada. Quiere hablar contigo. Su hijo apareció unos segundos después, luciendo confundido. ¿Por qué yo? Shikaku se encogió de hombros y le indicó que se fuera. No lo sé. Ve a ver qué quiere. Shikamaru suspiró y salió de la casa. Problemático. Podrías haberlo invitado a la casa. En verdad, no sabía qué hacer cuando el pelirrojo lo miró de nuevo. ¿Por qué Haruki querría verlo cuando era obvio que realmente no lo quería? Haruki había estado a mitad de camino a casa cuando su mente finalmente lo alcanzó y empujó sus recuerdos de regreso al rincón más oscuro de su cabeza. Luego se detuvo, justo en el medio de la calle y recordó la expresión de desconcierto un poco preocupado en el rostro de Shikamaru, uno más joven, uno diferente. Y conociendo al Nara, el genin se daría cuenta de que Haruki no quería verlo. Eso, a su vez, probablemente lanzaría una llave inglesa en la dinámica del equipo 10 mañana si Haruki ni siquiera pudiera actuar junto con el heredero de Nara. Suspirando, se pasó una mano por el cabello antes de girar con decisión en dirección al compuesto de Nara. Ya fue suficiente. Eso fue 2 veces que se había quedado sin Shikamaru, y si el Shika de su tiempo estuviera aquí, el estratega se habría reído de él por ser un idiota.
No eran la misma persona y tuvo que dejar de ver a su estratega jefe en este Shikamaru. Maldita sea. Eso fue más fácil decirlo que hacerlo. Bueno, si mantenía su enfoque en el genin e ignoraba la parte de su mente que seguía tratando de reemplazar la cara del niño con una versión adulta ensangrentada, estaría bien. Tendría que serlo. No había forma de que él simplemente evitara a Shikamaru de ahora en adelante. Eso sería más que injusto para él. Entonces, decidido, Haruki saltó a los tejados y se dirigió al complejo de Nara. Se disculparía y se aseguraría de que el chico no hiciera nada estúpido como saltarse la práctica de mañana. Haruki-san. Haruki miró hacia arriba desde su posición contra las paredes del recinto, concentrándose en los rasgos del joven genin. Allí. Podía ver a este Shikamaru si se concentraba. Siento molestarte tan tarde en la noche, Shikamaru-kun, comenzó Haruki, enderezándose desde su lugar contra la pared. Quería disculparme por lo de antes, en casa de Ichiraku. Shikamaru parpadeó antes de frotarse la nuca. De todas las cosas que había esperado, no era esta. Había estado preparado para estar de acuerdo si Haruki venía a pedirle que no fuera a entrenar mañana, o algo por el estilo. No esperaba una disculpa, y el dolor que había visto antes desapareció de los ojos del pelirrojo. Oh, bien guardado. Así que, lo siento, Haruki sonó incómodo y Shikamaru se dio cuenta, con un comienzo ligeramente avergonzado, que simplemente había estado mirando a la pelirroja sin responder. Rápidamente negó con la cabeza. Está bien. No ha hecho daño. Se quedaron allí por un momento en un silencio forzado, y Shikamaru trató frenéticamente de pensar en algo que decir. ¿Debería ofrecerse a saltarse la práctica de mañana? Tal vez debería esperar a que Jounin dijera algo primero. ¿O debería invitar al hombre a entrar? Dios, toda esta situación fue problemática para empezar. ¿Vendrás a practicar mañana, entonces? Haruki finalmente habló, tomando la decisión de las manos de Shikamaru, y el heredero Nara se sorprendió cuando escuchó la nota de esperanza en la voz del Jounin. ¿Está seguro? Se metió las manos en los bolsillos por falta de algo mejor que hacer con ellas. Quiero decir, no tengo que hacerlo. Es solo por un día, y, estoy seguro, interrumpió Haruki con firmeza, sus ojos azules aún mantenían los suyos. Shikamaru se preguntó distraídamente cuánto se estaba esforzando la pelirroja en este momento. Lo que pasó antes no tuvo nada que ver contigo. Fue solo mi propia mente siendo estúpida. No tengo nada contra ti, Shikamaru-kun. Bueno, definitivamente espero que no. Un Jounin teniendo algo en mi contra es realmente problemático. Respondió automáticamente y luego se detuvo para estudiar la expresión de la pelirroja. Quizás no debería haber dicho eso. Pero Haruki lo sorprendió de nuevo con una leve sonrisa, la primera genuina que Shikamaru había visto en el Jounin. Entonces estarás allí mañana. La pelirroja continuó a la ligera. Shikamaru suspiró pero asintió. No estoy seguro si Asuma-sensei te lo dijo, pero usualmente nos encontramos en casa de Ino, ella es una de mis compañeras de equipo, en la florería de su familia antes de ir a entrenar. Haruki asintió en afirmación. Lo hizo. Estaré allí a las 10. Shikamaru asintió de nuevo y el incómodo silencio descendió a su alrededor una vez más. Podría jurar que escuchó a su padre reírse desde algún lugar fuera de la vista y mentalmente frunció el ceño al hombre. Escuchas a escondidas. Si tan solo su madre estuviera aquí en este momento. Lo haría encogerse de miedo en un segundo por ser tan problemático. Entonces te veré mañana, Shikamaru-kun. El pelirrojo finalmente se ofreció, y luego levantó la voz un poco después de que Shikamaru murmurara unas buenas noches. Buenas noches, Shikaku-san. Shikamaru parpadeó y luego se dio la vuelta. Él lo sabía. Desde las sombras de las paredes del complejo, su padre salió a la calle tenuemente iluminada, asintiendo cordialmente a Haruki. Buenas noches, Haruki-san. Shikamaru esperaba que su padre mencionara el combate de Shoji anterior, pero Shikaku permaneció en silencio mientras el pelirrojo desaparecía en la noche. ¿Por qué no dijiste nada? Shikamaru se puso al lado de su padre mientras regresaban al interior. Shikaku se encogió de hombros. Vino hasta aquí para disculparse. Le daré un respiro por ahora. Siempre hay una próxima vez. Shikamaru puso los ojos en blanco y se preguntó ociosamente si estaría presionando demasiado si le pedía a Haruki un partido de shogi mañana. Luego suspiró. ¿Por qué incluso pedir un juego de shogi tenía que ser tan problemático? A las 6 de la mañana, Haruki se levantó y se vistió para el día, saltando sobre los tejados hacia la torre Hokage. Un Anbu había pasado antes y le informó que el Hokage quería verlo.
Haruki sospechaba que Sarutobi tenía más preguntas sobre ayer. ¿Querías verme? Sarutobi miró hacia arriba cuando un pelirrojo familiar saltó por la ventana. Sus guardias Anbu ni siquiera se enderezaron ante la aparición de Haruki, dejándolo pasar sin comentarios. Mentalmente negó con la cabeza. ¿Eso fue bueno o no? Sí, Sarutobi activó rápidamente los sellos de privacidad de nuevo antes de poner toda su atención en Haruki. Le envió un mensaje a Jiraiya y su respuesta acaba de llegar esta mañana. Está en camino de localizar a Tsunade. Mientras tanto, quería saber más sobre tus habilidades en Fuinjutsu. Jiraiya no pudo encontrar una manera de contrarrestar permanentemente el sello maldito de Orochimaru. ¿Mencionaste que podrías? Haruki asintió, sintiendo ya a dónde iba esto. Si puedes hacer que Anko-san crea que puedo, podría deshacerme de su sello, fácilmente. Sarutobi frunció el ceño levemente. Haruki había dicho que podía, pero solo de pasada. Ahora la pelirroja lo estaba confirmando, pero seguro que habría algunas complicaciones. ¿Pero qué necesitarías? Sarutobi tenía que estar seguro de todos los aspectos de este contrasello. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuáles serían los efectos secundarios? Haruki inclinó la cabeza, observándolo con cuidadoso color cerúleo. Viejo, no tienes mucha confianza en mis habilidades de Fuinjutsu, ¿verdad? Preguntó suavemente, ignorando la protesta inmediata que apareció en el rostro de Sandaime. No hay efectos secundarios. Necesito un poco de la sangre de Anko-san, su paciencia, su fuerza de voluntad, su alta tolerancia al dolor y un pergamino en blanco. En cuanto al tiempo, hizo una pausa para considerar esto, notando el cara de asombro con algo de diversión. 2 horas. ¿Vas en serio? Sarutobi preguntó con cierta incredulidad. ¿Realmente puedes quitar ese sello solo con esas cosas? Haruki asintió con la cabeza, ojos graves. Sí, especialmente porque Anko-san ni siquiera tiene el sello maldito completo. Y lo he hecho antes. Me deshice del sello de Anko-san en mi línea de tiempo. Sarutobi se relajó ante esto. Si Haruki ya lo había hecho una vez, entonces era un asunto diferente. Muy bien. De hecho, ya la he convocado y está en camino. ¿Es posible hacerlo ahora? Dijiste que 2 horas serían suficientes. Haruki asintió y metió la mano en su abrigo para sacar un pergamino. Fue una suerte que siempre estuviera preparado. Un golpe rápido en la puerta hizo que ambos volvieran a enfocar su atención y Sarutobi bajó temporalmente los sellos de privacidad para llamar a la persona. Anko entró rápidamente en la habitación, con una sonrisa afable en los labios y una barra de dango en una mano. Buenos días, Okage-sama. Saludó, su mirada recorrió la habitación antes de aterrizar en Haruki. ¿De qué trata esto? Asegurándose de que los sellos de privacidad estuvieran cerrados nuevamente, Sarutobi señaló una silla mientras hablaba. Buenos días, Anko. Un poco temprano para los dulces, ¿no? Anko agitó una mano desdeñosa en el aire mientras tomaba un bocado de su desayuno improvisado y se dirigía a la silla. Nunca es demasiado temprano para los dulces. Deberías comer algunos también. Ahora en serio, ¿cuál es el problema? Nunca me traes tan temprano en la mañana. Sarutobi asintió y le hizo un gesto con la mano a Haruki. Anko, este es Kazama Haruki, hizo una pausa cuando Haruki asintió brevemente a la kunoichi a modo de saludo. Es un maestro de Fuinjutsu. Puede deshacerse de ese sello maldito. Un momento después, Anko estaba de pie otra vez, la silla repiqueteando contra el suelo, mirando furiosamente a la pelirroja. Eso es imposible. Nadie ha podido hacer nada más que reprimirse. Incluso Jiraiya-sama lo intentó y falló. ¿Cómo podría algún maldito Jounin poder hacerlo? Haruki ni siquiera parpadeó ante la diatriba de Anko. Soy mejor que Jiraiya-sama. Anko se congeló, abrió la boca pero no encontró palabras para decir. ¿Mejor que Jiraiya? Imposible. Sin embargo, aquí estaba este chico lindo reclamándolo abiertamente sin ningún tipo de arrogancia. Expresándolo como si fuera un simple hecho. Ella no debería creer esto. Hacer que sus esperanzas muertas hace mucho tiempo ahora no tendría sentido cuando la pelirroja fracasara más tarde. Y, sin embargo, todavía la miraba pacientemente, un pergamino en una mano, la otra todavía metida en el bolsillo de su abrigo, esperando a que ella decidiera. Vete a la mierda. Su mente estalló. ¿Qué tendrías que hacer? Dijo en voz alta, entrecerrando los ojos. Se dio cuenta de que el palo de dango agarraba en su mano derecha e hizo un esfuerzo por relajar su agarre. Haruki agitó el pergamino. Necesitaré un poco de tu sangre para escribir el sello. Usaré mi propio chakra para hacerlo.
entonces lo activarás con tu propio chakra. No necesitarás poner mucho en él para comienza el proceso. La primera parte de tu chakra es solo para permitir que el sello te identifique como el dueño del sello maldito que queremos eliminar. Luego, mi sello hará el resto, pero mientras está funcionando, seguirá dibujando en tu chakra. No lo suficiente como para matarte, pero después te sentirás cansado. Anko lo miró con incredulidad. ¿Solo así? ¿Sin efectos secundarios? Solo haces este sello, yo lo activo, y boom, mi maldito sello maldito se ha ido. Haruki se encogió de hombros. Necesitaré 1 hora y media para preparar este sello y tardará alrededor de media hora en hacer su trabajo. Hizo una pausa y luego advirtió. Y dolerá. Mucho. Como dije, te sentirás agotado después y sufrirás de agotamiento de chakra, pero eso volverá muy pronto. Anko descartó esto fácilmente. El agotamiento de chakra era la menor de sus preocupaciones. Pero nada más. Ella presionó con insistencia. ¿Todavía podré continuar como Kunoichi, y toda mi habilidad sería tan buena como lo es ahora? Haruki le dio una mirada extraña. Por supuesto no. Ella se puso rígida de inmediato y abrió la boca para maldecir a la pelirroja, pero el Jounin continuó antes de que pudiera. Sin el sello maldito, estarás mejor. Cuanto mejor depende de ti, pero el sello maldito ya no te obstaculizará más. Si Anko no hubiera estado tan aturdida, le habría maldecido cuando detectó diversión flotando justo debajo de las facciones de la pelirroja. Tal como estaba, ella le frunció el ceño ferozmente antes de volverse hacia el Hokage que, ahora que lo pensaba, honestamente lo había olvidado hasta este punto. ¿Es este hombre de verdad? Exigió. Es un Konoha Jounin pero nunca lo había visto antes. ¿Dónde ha estado? Sarutobi se rió entre dientes. Ha estado en una misión y sí, creo que está diciendo la verdad. Anko frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo duró esta misión en la que ella nunca lo había visto antes? Él miró alrededor de su edad. Volviéndose hacia Haruki, debatió los pros y los contras de la situación. Si ella le creía, entonces realmente no había inconvenientes. Sí, por lo que le había dicho, dolería como una perra, pero ella era una ninja. Ella podría tomarlo. Además, aguantaría cualquier dolor si eso significaba quitarle el sello de su antiguo sensei. ¿Pero debería ella confiar en él? ¿Con qué frecuencia aparecía algún shinobi de la nada afirmando ser capaz de romper uno de los sellos malditos más fuertes conocidos por la humanidad? Y, sin embargo, Sarutobi obviamente confiaba en él y Anko no podía sentir ninguna malicia proveniente del pelirrojo. A pesar de sus reservas, podía sentir un leve atisbo de esperanza en su interior. Si esto funcionaba, la marca de Orochimaru ya no estaría en ella. Nunca tendría que preocuparse de que el sello se activara de nuevo. Volvería a ser libre. ¿Cuánta sangre necesitas? Con una decisión tomada, Anko se lanzó hacia adelante como de costumbre, con la mirada de acero mientras sacaba un kunai. Haruki asintió y sacó otro pergamino, abriendo un pequeño boque de tinta vacío. La mitad de esto sería suficiente. Anko asintió enérgicamente, terminando su dango antes de dejarse caer al suelo con el tarro de tinta para comenzar su parte del proceso. Haruki miró al Hokage antes de señalar los sellos de privacidad. Probablemente deberías fortalecerlos si no quieres que nadie escuche gritos o sienta ráfagas de chakra provenientes de tu oficina. Sarutobi parpadeó pero asintió, levantándose para activar completamente los sellos de privacidad. Le dijo a Lambu en su puerta que, salvo el anuncio del apocalipsis, nadie debía entrar. Cerró la puerta de la oficina como medida adicional y también cerró las ventanas. Ahí, Anko levantó el tarro de tinta, ahora medio lleno con su propia sangre, y Haruki lo aceptó con un asentimiento, sentándose en el suelo también con el pergamino en blanco abierto frente a él. Anko miró con curiosidad sus manos vacías mientras rápidamente se vendaría la palma. ¿No necesitas un cepillo o algo así? Haruki le sonrió levemente antes de levantar una mano. El chakra blanco a su lado inmediatamente comenzó a brillar a su alrededor y Anko jadeó al sentir el poder extenderse desde esa mano. Un zumbido de fuerza cruda lo bordeó, pero la energía pura que emanaba de esa mano, hasta su núcleo, era reconfortante, cálida, como la luz del sol. Y Anko estaba segura de que nunca había sentido un chakra como ese en toda su vida. Antes de que alguien pudiera decir algo, Haruki movió su mano sobre el tarro de tinta, dejando que su chakra extrajera la sangre. Con hábil control, cubrió la sangre con chakra y la acercó al pergamino. Sintonizando todo lo demás, comenzó a dibujar el sello, cada trazo carmesí que representaba en el papel brillaba a su paso. Anko estaba mirando el trabajo de la pelirroja con abierto interés.
Nunca había visto a nadie realizar Furuinjutsu de esta manera. ¿No se escribieron los sellos con sangre o tinta y luego se activaron con chakra? Sarutobi se había acercado y, después de un breve momento de indecisión, se sentó junto a los otros dos shinobi también. No era como si alguien más estuviera cerca para verlo actuar como un Hokage. Y nunca había visto a nadie, ni siquiera a Jiraiya, dibujar sellos con chakra como estaba haciendo Haruki. Soy mejor que Jiraiya-sama. Haruki había sonado seguro, pero no fue hasta ahora que Sarutobi le creyó completamente a la pelirroja. Después de todo, Minato había sido el único en superar a Jiraiya en Furuinjutsu. Pero cada golpe preciso de carmesí contra blanco probaba la habilidad de Haruki y Sarutobi solo podía mirar con una sensación de orgulloso asombro como un intrincado sello se formaba lentamente bajo la firme mano del viajero del tiempo. Durante la siguiente hora y media, los únicos sonidos en la oficina del Hokage fueron el zumbido casi silencioso del chakra y el susurro del líquido en el papel. Haruki elaboró cada parte del sello sin dudarlo. Ya había hecho este sello 3 veces. Una vez para practicar, una vez para Anko de su tiempo, y una vez para Sasuke de su tiempo. El sello de Sasuke no había sido fácil de quitar, siendo el más poderoso de los sellos malditos de Orochimaru, pero la serpiente Sannin finalmente había muerto, por lo que al menos había hecho el proceso mucho más fácil. Terminado, Haruki miró hacia arriba, liberando el chakra que había acumulado en su mano derecha mientras usaba lo último de la sangre de Anko. Parpadeó, algo sorprendido cuando se dio cuenta de que los otros dos ocupantes de la habitación seguían mirando con avidez su sello. ¿Eso es todo? La voz de Anko se apagó por una vez mientras sus ojos trazaban el diseño que había hecho Haruki. Solo el centro, representado con un patrón similar al del sol, parecía simple. ¿Eso eliminará el sello maldito de Orochimaru? Haruki asintió, escaneando el pergamino en busca de errores. Podemos empezar en cualquier momento. Anko respiró hondo antes de asentir con firmeza. ¿Qué debo hacer? El Jounin volvió a colocar el pergamino en el suelo frente a Anko, abriéndolo mientras le indicaba al Sandaime que retrocediera. Sarutobi se puso de pie y se retiró a su escritorio, todavía estudiando el sello. Nunca había visto nada parecido. Podía elegir piezas de diseños, algunos remolinos para la eliminación de chakra extraño y algunos trazos entrelazados para lograr estabilidad, pero eran los intrincados kanji a cada lado del centro lo que le interesaba. Todos los kanji estaban vinculados al elemento viento. El kanji de viento sirvió como base antes de extenderse desde allí. Corrientes de aire, brisas y vendavales. Todo el camino hasta los monzones, las ráfagas, incluso las tormentas, y atados de nuevo con céfiros. Haruki-kun, interrumpió Sarutobi. ¿Por qué este sello se basa en tanto elemento de viento? ¿Cómo podría esto eliminar el sello maldito? La única parte de esto que se relaciona con el sello real es el centro, y es solo un diseño básico para eliminar la maldición. Haruki ofreció una media sonrisa mientras se sentaba en el lado opuesto del pergamino. Mi afinidad elemental es el viento, viejo. Este sello será mi apoyo. Yo seré quien quite el sello maldito a través de esto. Anko se enderezó, luciendo levemente alarmada. Espera un minuto. Pensé que el sello estaría haciendo el trabajo. No mencionaste nada sobre ti. Haruki le frunció el ceño. No te lastimaré. Anko resopló burlonamente. Si me preocupara que me hicieras daño, Red, no habría estado de acuerdo con esto en primer lugar. El sello podría matarme con la misma facilidad. Estoy preguntando qué pasará contigo. La frente del pelirrojo se aclaró, tomando el repentino apodo con calma mientras sonreía de nuevo. Ah, ya veo. Después estaré un poco cansada. Como dije, sin secuelas. La kunoichi lo miró con sospecha antes de encogerse de hombros a regañadientes. Sarutobi volvió a interrumpir rápidamente antes de que pudieran empezar. Pero todavía no entiendo cómo tantos elementos eólicos podrían ayudar en este proceso. Haruki señaló el centro hueco. Aquí es donde el sello maldito terminará después. Lo alejaré de Anko-san y lo llevaré al pergamino. El sello de Orochimaru es fuerte, sí, pero al final, cuando se rompe, todavía se construye a partir de cualquier otro sello básico. Los elementos de viento que he puesto en este sello me ayudarán a romper la maldición. Para cuando salga de Anko-san, solo quedará el componente más básico, que será fácil de bloquear con un sello de eliminación de maldición simple. Hizo una pausa y miró al Hokage. Créame, viejo. Sé lo que estoy haciendo. Cuando se puso así, y se explicó tan a fondo, Sarutobi difícilmente podría encontrar fallas en eso.
Él asintió con la cabeza y se sentó contra su escritorio, viendo cómo Haruki le indicaba a Anko que colocara su mano en el diseño central. Esto dolerá, advirtió la pelirroja una vez más, extendiendo un kunai. Muerde, aunque eso probablemente se hará añicos en el proceso de todos modos. Anko puso los ojos en blanco pero obedeció, colocando su mano sin cortar en el centro del sello y mordiendo el kunai. Cuando estés lista, escuchó decir al otro Jounin mientras las manos de la pelirroja se movían para flotar sobre el kanji del viento. Envía un poco de tu chakra al sello. Anko respiró profundamente y luego disparó un pequeño destello de su chakra en el pergamino. Casi de inmediato, el dolor atravesó su cuerpo cuando el sello se iluminó frente a ella. Mordiendo el kunai, trató de contener el grito que amenazaba con salir de su garganta, pero cuando su cuello ardía, sus cuerdas vocales reaccionaron y el kunai se rompió cuando el chakra la atravesó y su voz resonó en la habitación. Frente a ella, Haruki apretó la mandíbula y se concentró en el sello maldito al que se había conectado con su propio chakra tan pronto como comenzó el proceso. Cerrando los ojos, usó su chakra para cerrarse alrededor del sello. Enjaúlalo, con los vientos de un monzón. Ciérralo, con los vientos cotidianos que parecían tan insignificantes separados, pero que mantenían tanto poder juntos. Luego luche contra él, con el poder aullador de una tempestuosa tormenta. Y finalmente, destrúyelo con la fuerza indomable de una tormenta furiosa. El sello maldito a medio terminar no tenía ninguna posibilidad y Haruki casi pudo escuchar su grito frustrado cuando su poder se rompió, rompiendo bajo sus manos mientras cedía a su control. Alejarlo del cuerpo de Anko fue mucho más fácil ahora que su poder se había reducido. Abriendo los ojos, Haruki vio los patrones desvanecidos del sello maldito del cielo correr por el brazo de Anko y derramarse sobre el pergamino. La kunoichi había dejado de gritar en este punto, pero la mano aún presionada contra el sello estaba casi blanca y temblaba. Haruki esperó hasta que el último sello maldito dejó la piel de Anko y luego extendió la mano para envolver una mano suave contra la de la kunoichi. Terminamos, Anko-san. Puedes descansar ahora. Anko apenas podía mantener los ojos abiertos pero aún así se las arregló para escupir. ¿Se ha ido? ¿El sello maldito? Se las arregló para captar la sonrisa que Haruki le ofreció cuando confirmó. Sí, se ha ido. Por completo. El alivio y la gratitud que se apoderó de ella ante esta tranquilidad fue suficiente para dejarla inconsciente y se desplomó de lado, sin sentir siquiera el fuerte brazo que la envolvió alrededor de los hombros y la bajó con cuidado al suelo. Haruki se aseguró de que Anko ya no estuviera tocando el pergamino antes de concentrarse en su tarea nuevamente y realizar una serie de sellos. Instantáneamente, el patrón del sol central se encendió en rojo mientras empujaba algo del chakra del Kyuubi en el sello. El sello maldito de Orochimaru desapareció inmediatamente dentro de la luz carmesí y Haruki finalmente liberó su chakra, los hombros cayeron con un leve agotamiento mientras cerraba el pergamino. ¿Haruki-kun? Haruki miró hacia arriba, parpadeando cuando se dio cuenta de que el Hokage había caído frente a él al lado de Anko y actualmente estaba revisando su pulso. Lanzó un breve suspiro y esbozó una pequeña sonrisa. Ella estará bien. Solo déjela dormir. Y, él agitó el pergamino. El sello maldito de Orochimaru está guardado. Solo tenemos que quemar el pergamino y será completamente destruido. Sarutobi recogió fácilmente a la kunoichi inconsciente, pero mantuvo una mirada preocupada en la pelirroja mientras la movía al sofá de su oficina privada. ¿Y tú? Estaré bien, aseguró Haruki, poniéndose de pie también sin mostrar ninguna fatiga. Solo necesito descansar un poco. ¿Quieres que me deshaga de esto, o debo? Sarutobi extendió una mano. Lo tomaré. Si no te importa, me gustaría mostrárselo a Jiraiya cuando vuelva a casa. Haruki frunció el ceño, mirando el pergamino antes de entregárselo con un encogimiento de hombros. De todos modos, planeó que tanto Jiraiya como Tsunade supieran la verdad sobre él. Dejarle ver algunos de sus sellos no sería gran cosa. Debería irme, viejo. Haruki se enderezó por completo, acercándose para darle un vistazo a Anko antes de volverse hacia el Hokage. Tengo entrenamiento más tarde con el equipo de Asuma. Sarutobi sonrió ante esto. Ah, te lo preguntó entonces. Haruki inmediatamente se puso rígido con sospecha. ¿Hiciste algo? No fue una pregunta. Sabía que no me preguntó solo por mi jutsu. La sonrisa de Sandaime se ensanchó un poco. Pensé en lo que dijiste, en Asuma. Hizo una pausa y una expresión pensativa apareció en su frente. Tuve una charla con él hace unos días. Fuimos al monumento Hokage y traté de mostrarle un poco de lo que vi en Konoha.
Sacudió la cabeza con pesar. Realmente está bastante distante de esta aldea. Pero no se negó cuando lo invité a cenar conmigo y con Konohamaru después. Y déjame adivinar, Haruki se pasó una mano por los ojos. Quería saber por qué estabas actuando fuera de lugar. Sarutobi se rió entre dientes. Bueno, no hemos comido juntos desde antes de que se fuera de Konoha, así que, por supuesto, quería saber por qué. Pero le dije que fue por algo que dijiste. Nada específico, pero parecía estar interesado en ti. Haruki exhaló un suspiro. No solo tenía que lidiar con Shikaku, ahora también tenía un Asuma curioso en sus manos. El sensei del equipo 10 solía ser relajado y tolerante, pero una vez que algo llamaba su atención, nada disuadía al hombre hasta que su interés estuviera saciado. ¿Salió bien la cena entonces?, preguntó finalmente la pelirroja. Sarutobi asintió alegremente. Fue mejor de lo que esperaba. Que Konohamaru estuviera allí también ayudó. Haruki gruñó pero no dijo nada más mientras reprimía un bostezo. Apenas pudo dormir por la noche y quitarse el sello maldito de Orochimaru no ayudó a mantenerlo despierto. Asintiendo con un abrupto adiós al Hokage, se dirigió a la ventana. Todavía tenía unas horas antes de tener que reunirse con el equipo 10. La tienda de conveniencia debería estar abierta. Podría agarrar unas paletas heladas y pasar algo de tiempo en la cima del monumento Hokage. Fue divertido, reflexionó mientras saltaba por la ventana. Érase una vez, el ramen habría sido la primera comida que se le había ocurrido. Pero no comía tanto como solía hacerlo hoy en día y los helados congelados se habían convertido en una especie de hábito. Porque a su estúpido y viejo sensei siempre le encantó compartirlos con él. Buenos días, Asuma. Ino debería estar fuera en unos minutos. Asuma se giró ante el saludo, asintiendo cordialmente al jefe del clan Yamanka mientras Inoichi salía de la floristería. Buenos días, Inoichi. Los dos cayeron en un cómodo silencio mientras Inoichi regó las plantas fuera de la tienda y Asuma siguió fumando, sin perder de vista a sus otros dos estudiantes a varios metros al otro lado de la calle. Chouji estaba masticando patatas fritas como de costumbre, Asuma hizo una nota mental para sugerir hacer dieta, y Shikamaru estaba desplomado contra un poste junto a él, sin molestarse en ocultar un gran bostezo. Suspiró interiormente. Había una razón por la que comenzó su entrenamiento tan tarde en la mañana. Tenía la sensación de que Shikamaru ni siquiera podría mantenerse vertical si los llamaba a las 7. Y luego estaba Ino, que tuvo que ayudar a su madre a montar la tienda para el día a las 9 de la mañana. Sin embargo, a Asuma no le importaba particularmente. Si iban a reunirse tarde, entonces también podrían reunirse a una hora que fuera adecuada para todos. Sus pensamientos se volvieron hacia el Jounin que se uniría a ellos hoy mientras miraba hacia arriba y hacia abajo de la calle. Haruki parecía pasar mucho tiempo con Kakashi. ¿Habría recogido la pelirroja el hábito del Kopinin? Ya eran las 10 menos 5. Y Asuma realmente no podía culpar al hombre si llegaba tarde. Sabía que Haruki se había mostrado muy reacio a unirse a ellos en primer lugar, y aunque había estado dispuesto a insistir hasta que el pelirrojo capituló, el por qué Haruki había estado de acuerdo después de solo unos minutos de persuasión de él seguía siendo un misterio. Y tenía curiosidad por ver quién era ese Jounin. Por lo que sabía, Kakashi nunca pasaba mucho tiempo voluntariamente con otras personas. No era un solitario y socializaba cuando se unía a ellos para tomar unas copas en los bares, pero el hombre nunca se salía de su camino para buscar compañía, prefiriendo quedarse a un lado y leer esos malditos libros suyos. Sin embargo, Kakashi había invitado a Haruki a entrenar con su equipo y la breve interacción que había visto entre ellos después de que Sandaime les había dado sus misiones había sido relajada y cómoda. El Kopinin obviamente consideraba a la pelirroja como una amiga, a pesar de que acababan de conocerse. Este hecho solo sirvió para desconcertarlo aún más. Y, por supuesto, también estaba su padre. Asuma apenas podía recordar la última vez que se había sentado a cenar con Sarutobi sin entrar en una discusión o sentado en un silencio forzado, y mucho menos disfrutar de una. Su padre claramente había sido deliberadamente cauteloso cada vez que hablaba, con cuidado de no hablar con demasiada fuerza al expresar sus opiniones como lo había hecho en el pasado, pero Asuma no recordaba que su padre lo hubiera intentado para mantener una conversación y no intentar que Asuma vea las cosas a su manera. Lo había apreciado y de alguna manera se las habían arreglado para pasar la cena con solo intercambios amistosos entre ellos.
Y luego, una vez que Konohamaru se había ido a casa y había acompañado a su padre de regreso a la Torre Hokage, su curiosidad lo había vencido y había preguntado, justo antes de que se hubieran ido por sus propios caminos para pasar la noche, ¿por qué? Imagínese su sorpresa cuando apareció el nombre de Haruki. Sarutobi no había dicho mucho más que eso, y Asuma se había ido, reflexionando sobre el misterioso Jounin que nadie parecía conocer. Al día siguiente, había revisado el registro de la misión y había anotado el día en que el pelirrojo regresaría de su misión de inteligencia, que, ahora que lo pensaba, coincidía sospechosamente con el regreso milagroso de Hyuga Isashi. Tendría que pensar más en eso más tarde, y había buscado al pelirrojo tan pronto como pudo. Había recordado la promesa de Haruki a Gai y se había preguntado si el otro Jounin la cumpliría o no. Sabía cuándo y dónde se entrenaba el equipo de Gai, no había un solo shinobi que no, con las peroratas juveniles de Gai, y había pasado por los campos de entrenamiento en su camino a la Torre Hokage. Solo se había sorprendido levemente cuando vio a la pelirroja entrenando con uno de los estudiantes de Gai. Estaba mucho más aturdido por el jutsu que había visto ejecutar a Haruki. El jutsu del rayo, al menos de clase A, había sido perfecto, pero por lo que había logrado escuchar sin ser detectado, el rayo ni siquiera era la afinidad natural de Haruki. El viento fue igual que él. Asuma podía contar con una mano el número de ninjas que tenían afinidad con el viento en Konoha y aún les quedaban dedos, y la mayoría de ellos ni siquiera lo habían dominado por completo. Después de todo, el viento era el elemento más difícil de controlar. Pero si Haruki podía realizar un jutsu tan poderoso con un elemento que ni siquiera era su principal afinidad, no tenía ninguna duda de que el pelirrojo podría hacer un daño serio con el chakra del viento. Un par de Chunin que se acercaban aparecieron a la vista y lo distrajeron de sus pensamientos cuando se pusieron al nivel de sus estudiantes. No tuvo tiempo para hacer más que fruncir el ceño en su dirección cuando vio las burlas en sus caras antes de que Inoichi hablara. Ino me dijo que invitaste a Kasama-san a tu sesión de entrenamiento de hoy. Asuma volvió la cabeza para ver al padre de su alumna. Inoichi tenía una escoba en la mano y estaba barriendo algunas de las hojas sueltas y pétalos que cubrían el suelo incluso mientras inmovilizaba a Asuma con esa penetrante mirada azul verdosa. Mentalmente negó con la cabeza. A veces, todavía no podía pensar en el hecho de que el mejor interrogador de Konoha se había retirado y se había convertido en florista. Sí, respondió, quitando el cigarrillo y apagándolo primero. A Inoichi no le importaba que fumara siempre y cuando no lo hiciera mientras tenían una conversación o cuando estuvo a unos pocos pies de su hija por un período prolongado de tiempo. Me llamó la atención cuando estaba entrenando con el equipo de Gai y lo invité a entrenar con mi equipo por un día. Volvió a mirar a ambos lados de la calle. Debería estar aquí pronto. El ceño pensativo de Inoichi le hizo recordar las palabras del jefe del clan. Kasama-san, lo había llamado Inoichi, pero había un borde subyacente de algo que sonó en el radar de Asuma. ¿Lo conoces? El hombre pudo haber sido retirado, pero no había perdido nada de su famosa impasibilidad que ocultaba sus emociones al mundo y hacía temblar al ninja enemigo en las salas de interrogatorio. Nos conocemos, reconoció Inoichi sin pausa. Aunque solo de pasada. Lo que realmente no revelaba nada, pero Asuma estaba dispuesto a apostar que Inoichi también estaba interesado en el pelirrojo Jounin. De repente, voces elevadas captaron la atención de ambos y se volvieron simultáneamente para ver la discusión obvia entre los dos estudiantes de Chunin y Asuma. Ni Chunin había visto a Asuma o Inoichi o probablemente habrían tenido dudas sobre meterse con los dos genin. Gorda como si nunca pudieras convertirte en un shinobi, Asuma hizo una mueca visible. Chouji odiaba que lo llamaran gordo y Shikamaru podía ser ferozmente protector con el heredero Akimichi cuando la ocasión lo requería. Tal como estaban las cosas, Chouji se había sonrojado de un rojo intenso, las manos se cerraron en puños, su bolsa de papas fritas se arrugó en un agarre enojado, y Shikamaru se enderezó de su holgazán, con los ojos entrecerrados. «Cállate. Soy solo un hueso grande». Chouji respondió bruscamente. «¿Cuál es tu problema de todos modos? ¿No tienes nada mejor que hacer?» Uno de los labios de Chunin se curvó burlonamente. ¿Qué, ni siquiera puedes parar a charlar? No eres muy amable. Supongo que heredaste los malos modales, así como tu figura, de tus padres. La mandíbula de Asuma se apretó e hizo un movimiento hacia adelante para detener el altercado, sintiendo más que ver a Inoichi tensarse a su lado incluso cuando Shikamaru dio un paso adelante y gritó: «Oi, retrocede». Pero el daño ya estaba hecho y Chouji se movió para lanzarse hacia adelante, con el rostro torcido en rabia.
solo para detenerse en seco cuando ambos Chunin fueron, de repente, arrancados del suelo y en el aire por una fuerza invisible, colgando boca abajo de un tobillo mientras sus otras extremidades se agitaban y gritos de sorpresa se escapaban de sus bocas. Asuma observó con creciente asombro cuando, una fracción de segundo después, una figura familiar saltó desde el techo de la floristería y aterrizó junto al grupo, con el pelo carmesí y una larga gabardina arrastrándose detrás de él. Viento, se dio cuenta Asuma, con los ojos detectando los débiles rastros de las corrientes de viento envueltas cuidadosamente alrededor de los tobillos derechos de ambos Chunins antes de pasar a las manos inmóviles metidas en los bolsillos del abrigo de la pelirroja. Haruki está manipulando el viento mismo, sin usar señales con las manos. Buenos días, Shikamaru-kun. Haruki se había vuelto hacia el heredero de Nara, quien ahora parecía con los ojos algo abiertos, y ahora los saludó con una pequeña sonrisa. Los ojos azules luego parpadearon hacia el todavía enrojecido Chouji y le ofrecieron un saludo similar. Y tú debes ser Akimichi Chouji. Buenos días. Me uniré a tu equipo para la práctica de hoy. Los estudiantes de Asuma parpadearon antes de mirarse el uno al otro, y Asuma se encontró relajándose de nuevo cuando el rojo comenzó a filtrarse fuera de los rasgos de Chouji y Shikamaru volvió a encorvarse. A su lado, Inoichi no hizo ningún movimiento para detener este nuevo intercambio. Parecía que ambos querían ver cómo Haruki manejaría esta situación. Buenos días, Haruki-san. El perezoso acento de Shikamaru había regresado y Asuma hizo una nota mental para preguntarle al chico sobre la nota de familiaridad en su voz cuando se dirigió al pelirrojo. Buenos días, repitió Chouji, mirando casi vacilante entre Haruki y los dos Chunin que colgaban en el aire. Oye. Uno de los Chunin, el mismo que había hablado por última vez, soltó un chasquido. ¿Estás haciendo esto? Haruki se volvió para mirar al shinobi al revés, inclinando la cabeza para observarlos con aire pensativo. Sí, supongo que lo soy, asintió la pelirroja después de un momento, y Asuma tuvo que reprimir una risita ante las miradas de ojos saltones que recibió Haruki después de la despreocupada concesión. Escuchó un suave bufido de diversión a su derecha y fue lo suficientemente rápido como para captar la sombra de una sonrisa en los labios del jefe del clan. Ambos Chunin se sonrojaron aún más, sus rostros ya estaban rojos por la sangre corriendo a sus cabezas, antes de que el otro Chunin gruñera, bueno, pátanos. ¿Quién eres tú de todos modos? ¿Eres siquiera un Konoha-nin? Fue entonces cuando Asuma notó que Haruki no usaba la diadema de Konoha en ninguna parte de su cuerpo, al menos no era visible a los ojos del público, ni llevaba el chaleco antibalas que se le entregó a Jounin debajo de su abrigo, solo una simple camisa negra de manga larga. Sí, lo soy, respondió fácilmente Haruki, para nada perturbado de que estuviera hablando al Chunin, cuyas cabezas colgaban a unos 30 centímetros del suelo. Simplemente no llevo la diadema conmigo. El primer Chunin simplemente miró al pelirrojo, luchando en vano contra el viento que lo sostenía en el aire. Entonces estás atacando a un compañero shinobi. Eso podría hacer que te degraden. Déjanos ir. Haruki les dio una leve sonrisa que no se acercó a sus ojos. No. El Chunin casi gruñó, balanceando un brazo en un acalorado intento de golpear al pelirrojo Jounin, pero una suave ráfaga de viento pasó rápidamente y su abrigo se apartó del camino del puño agitado. Asuma se preguntó si esa brisa era natural o no. ¿Por qué diablos no? El Chunin exigió enojado, la humillación cubriendo su rostro. De repente, las facciones de Haruki se congelaron y los ojos fríos sin piedad se clavaron en los ojos marrones de Chunin. El adolescente retrocedió de inmediato. Por el rabillo del ojo, Asuma vio a Inoichi dar un paso adelante, con una ceja levantada con interés. No lo sé, la voz de la pelirroja seguía siendo engañosamente ligera. Dígame usted. El otro Chunin parecía un poco más inteligente y sus ojos se movieron entre Haruki y Chouji antes de mirar al viento que todavía envolvía con fuerza su tobillo. Finalmente, el adolescente cortó sus pérdidas y se dio, con los ojos en Chouji mientras se forzaba a salir con los dientes apretados, lo siento, Akimichi-san. El primer Chunin lo fulminó con la mirada, con los brazos cruzados frente a él con cierta dificultad y Asuma se burló de lo ridículo que se veía el adolescente. No me voy a disculpar, se burló. ¿Por qué debería hacerlo cuando todo el mundo sabe que los Akimichi son solo un montón de fag? Sus palabras se convirtieron en un chillido de alarma cuando cayó abruptamente hacia el suelo, con los brazos extendidos para forcejear salvajemente a su alrededor mientras se acercaba peligrosamente a plantar la cara en la tierra antes de que el viento de Haruki lo levantara de nuevo.
Asuma ni siquiera había visto las manos de Jounin temblar. ¿Llegar de nuevo?, preguntó Haruki con frialdad. El Chuunin se enfureció durante un largo momento, sus ojos se fijaron en la implacable mirada cerúlea que lo atravesaba antes de que los instintos de autoconservación finalmente se activaran. Lo siento, Akimichi-san, escupió el adolescente por fin. Haruki se encogió de hombros y se volvió hacia Chouji, la frialdad anterior se escapó de sus rasgos mientras se concentraba en el heredero Akimichi. Bueno, Chouji-kun. Personalmente, he escuchado más sinceras disculpas de mis enemigos, pero creo que eso es lo mejor que vamos a sacar de estos dos en este momento. Chouji parecía francamente desconcertado, pero la ira había muerto y el genin solo observó a los dos Chuunin con un aire sombrío antes de anunciar con firmeza. Está bien, entonces. Déjalos ir. Haruki sonrió un poco antes de volverse hacia los dos Chuunin. El primero solo tuvo que abrir la boca por última vez. Nos disculpamos. Él mordió. Ahora defiéndenos. Sin una palabra, la pelirroja parpadeó una vez y ambos adolescentes se encontraron liberados y cayendo libremente durante 2 segundos antes de estrellarse de bruces contra el suelo polvoriento. Las maldiciones murmuradas cortaron el aire, pero se levantaron muy pronto, las manos acariciando sus narices mientras retrocedían, todo su enfoque en Haruki. Haruki se limitó a sonreírles de nuevo, su expresión era dura y gélida. Deberían tener cuidado con lo que dicen en el futuro, muchachos. Es posible que algún día vuelva a morderles el trasero. Ambos Chuunin intentaron mirar al pelirrojo, pero Asuma pudo detectar un miedo visible en la forma en que se perdieron de vista, alejándose rápidamente de la mirada gélida de Haruki. Tan pronto como se fueron, la expresión de Haruki se calentó de nuevo, los rasgos volvieron a su típica neutralidad mientras se volvía hacia los dos genin. Los tres se miraron el uno al otro por un momento antes de que Haruki suspirara y levantara una mano para colocar un mechón de cabello detrás de una oreja. Una forma interesante de comenzar nuestra sesión de entrenamiento, comentó finalmente el Jounin, antes de agregar algo apresuradamente, ¿y qué acabo de hacer? No creo que debas hacer eso. Ese fue un ejemplo bastante malo considerando que se supone que debo hacerlo. Ayudar a enseñarte hoy. Entonces, Haruki se frotó la parte de atrás de la cabeza, y Asuma de repente pudo ver un lado más suave de la pelirroja, y se preguntó si este era el lado que Kakashi conocía, porque el hombre no parecía tan inaccesible ya no. Solo finge que no viste eso, ¿de acuerdo? Unos segundos de silencio pasaron antes de que Shikamaru estallara en risas, las manos volviéndose a meter en sus bolsillos, mientras una sonrisa divertida inclinaba sus labios. Chouji se unió después de un momento, riendo mientras Haruki parpadeaba hacia ellos casi con incertidumbre. De ninguna manera, Haruki-san. Tu método es efectivo. Estoy bastante seguro de que estaban a punto de mojarse cerca del final, observó Shikamaru con pereza. Chouji se rió abiertamente de esto, notablemente afectuoso con Haruki cuando el Jounin los miró con una sonrisa irónica. Aún sonriendo, Chouji miró a Shikamaru y luego a la pelirroja antes de preguntar casi vacilante, ¿qué habrías hecho si no quisiera que los dejaras ir? Haruki ladeó la cabeza en contemplación antes de que su mirada recorriera la calle y aterrizara en los 2 botes de basura que Inoichi había sacado antes. Bueno, hizo un gesto hacia los botes de basura. Probablemente habrían encajado en esos. Chouji sonrió y Shikamaru soltó una carcajada, y Asuma sabía que ninguno de los dos tendría problemas para interactuar con Haruki. El Jounin era bueno con los niños. Un momento después, se encontró mirando fijamente a un azul cerúleo mientras los tres se dirigían hacia ellos en un acuerdo tácito. Buenos días, Asuma, Inoichi-sama, saludó Haruki en voz baja mientras el grupo llegaba a la floristería. Buenos días, Asuma sonrió un poco mientras asentía con la cabeza en la dirección en la que los dos Chuunin habían desaparecido. Bonita entrada. Haruki en realidad parecía un poco avergonzado. Lo siento. No debería haber hecho eso. Hizo una pausa antes de enmendar, al menos no frente a tus estudiantes. Asuma se rió entre dientes. No hiciste nada para lastimarlos, excepto su orgullo de todos modos. Y fue una buena muestra de tu afinidad con el viento. El pelirrojo se puso rígido brevemente y Asuma se encontró en el extremo receptor de una mirada penetrante durante una fracción de segundo antes de asentir brevemente en reconocimiento. Asuma parpadeó. ¿Se lo había imaginado? Eres muy hábil manipulando el viento, interrumpió Inoichi pensativamente. ¿Puedes viajar largas distancias en menos tiempo de esa manera? Asuma encontró esta pregunta algo extraña, pero Haruki la tomó con calma y asintió.
Inoichi pareció satisfecho con la respuesta y en su lugar ofreció una leve sonrisa. Estás parado afuera de mi casa. No hay necesidad de ser tan formal. Haruki parpadeó antes de inclinar la cabeza en asentimiento. Entonces Inoichi-san. Ahora solo tienes que conocer al viejo de Chouji y habrás conocido a todo el grupo. Todos los ojos se volvieron hacia el encorvado Shikamaru y Asuma alzó una ceja interrogante. Shikamaru se encogió de hombros un poco antes de mirar a Haruki. Él ya conoció a mi papá. Inoichi volvió a mirar a Haruki. ¿Conoces a Shikaku? Haruki parecía un poco incómodo pero asintió con cierta cautela. Sí. Lo conocí hace unos días. Hizo una pausa, una pequeña cantidad de irritación apareció en su rostro. Jugamos al shogi. Inoichi se rió entre dientes y Asuma sintió que sus labios se arqueaban de nuevo. La mayor parte de la aldea conocía la destreza del jefe del clan Nara en shogi. Bueno, Inoichi sonrió un poco. Nadie ha derrotado a Shikaku en décadas. No te sientas tan mal. Shikamaru habló antes de que Haruki pudiera decir una palabra, burlándose, mi papá perdió. Haruki-san ganó. Shikamaru-kun. El pelirrojo probablemente había estado apuntando a molesto, pero la advertencia salió más exasperada que cualquier otra cosa. Por su parte, Shikamaru no parecía tan preocupado. Los ojos de Inoichi se agrandaron. ¿Le ganaste a Shikaku? Haruki hizo una mueca, moviéndose en su abrigo. Asuma no tenía idea de por qué el otro Jounin parecía pensar que vencer al estratega jefe de Sandaime en su propio juego era algo malo. Sí, admitió finalmente Haruki, mirando con reproche a Shikamaru, quien se encogió de hombros sin arrepentimiento. Supongo que sí. El interés en los ojos de Inoichi era visible ahora y Asuma supuso que esa era la razón por la que Haruki parecía incómodo con toda la situación, aunque todavía era un misterio por qué a la pelirroja no le gustaba la atención de un jefe de clan. Detrás de ellos, la puerta de la floristería se abrió de repente y Asuma arqueó una ceja ante el alivio que inundó las facciones de Haruki por un momento. Al Jounin pelirrojo realmente no le gustaba la atención. Buenos días, sensei. Asuma se volvió para sonreír a su tercer alumno cuando ella terminó de ponerse los calentadores de codo. Buenos días, Ino. Se volvió para asentir al pelirrojo que estaba a su lado. Este es Haruki. Él es el que está entrenando con nosotros hoy. Ino centró su atención en el pelirrojo y le sonrió. Hola. Señaló con un dedo a Shikamaru y Chouji. Esos dos idiotas probablemente no se molestaron en presentarme antes. Soy Yamanaka Ino. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte también, Ino-chan, respondió Haruki con una media sonrisa, pero Asuma frunció el ceño cuando detectó un rastro de nostalgia en la inclinación hacia arriba de sus labios. Miró de reojo a Inoichi y notó que el rubio también había captado la emoción y estaba frunciendo el ceño atentamente una vez más. Está bien, Asuma le dio una palmada en el hombro a Haruki. Estaba pensando que podríamos comenzar con el control de chakra hoy. Miró a la pelirroja. Probablemente empecemos un poco tarde, pero he estado viendo lo que podrían hacer con las técnicas de su clan. Haruki asintió. No tan tarde. El equipo de Kakashi comenzó hace una semana. ¿Entrenaste con el equipo de Forest Sakura? Ino dijo. Sí, Haruki se encogió de hombros. Kakashi me invitó. Sakura tiene un control de chakra casi perfecto. Asuma especuló si el Jounin había dicho eso a propósito cuando Ino se volvió hacia él y exigió. Tenemos que empezar a practicar el control de chakra ahora. Asuma suspiró y asintió antes de volver a mirar a Haruki. Supongo que te dejaré tomar el mando hoy. Estaba planeando hacer el ejercicio de caminar por los árboles y luego hacer que comiencen su misión de rango D. Un extraño brillo entró en los ojos de la pelirroja. ¿Qué misión es? Asuma sacó un pergamino de misión de su riñonera. Van a recuperar el gato de la esposa del daimyo hoy. Los gemidos simultáneos surgieron de los tres genin, e incluso Inoichi se rió de ellos. Haruki, por otro lado, se iluminó visiblemente y Asuma se preguntó si debería preocuparse por su equipo. Excelente. Haruki dirigió una sonrisa casi malvada a los tres genin, quienes rápidamente dieron un paso atrás. Sé exactamente qué hacer hoy. Shikamaru miró a su sensei temporal. Esto realmente no presagia nada bueno. La sonrisa que tenía Haruki le recordaba a la que Naruto siempre usaba justo antes de que una de sus bromas estallara en la cara de alguien. Problemático, murmuró, reprimiendo un bostezo ante la idea de entrenar. Pero al menos el Jounin lo estaba mirando hoy. Shikamaru no pudo detectar ninguna sombra en los ojos del hombre e incluso parecía un poco más abierto.
Y defender a Chouji fue definitivamente una ventaja en su libro. Chouji solo alisó su arrugada bolsa de papas fritas, agitándola con bastante tristeza antes de tirarla a un bote de basura cercano. Realmente no le importaba entrenar, y tenía curiosidad por ver qué se le ocurría a este Jounin. Además, Haruki era agradable. No lo miró con esa indulgencia divertida con la que la mayoría de la gente lo miraba cuando se enteraban de que estaba entrenando para convertirse en shinobi. Ino estaba algo nerviosa por el brillo en los ojos de Jounin, pero lo ocultó bien. Esperaba que cualquier entrenamiento que tuviera en mente no estropeara demasiado su cabello. Podría ver a Sasuke hoy y realmente no quería ser un desastre sudoroso si eso sucedía. Si no te importa, Asuma, dijo de repente Inoichi. Me gustaría venir también. Ino se giró, los ojos muy abiertos por la sorpresa y una pequeña cantidad de aprensión, pero fue el rostro de Haruki que Asuma comprobó automáticamente. El pelirrojo se veía tan impasible como Inoichi en un mal día y no podía detectar ninguna emoción en absoluto. Se volvió hacia el jefe del clan Yamanaka y estuvo de acuerdo con un sencillo asentimiento, pero de repente tuvo la sensación de que, si Inoichi no estaba presente, probablemente habría sido ampollado por una mirada de muerte del Jounin que estaba a su lado. Asuma suspiró cuando Inoichi volvió a desaparecer en la tienda para tomar un abrigo y decirle una palabra a su esposa. Mirando de reojo a Haruki, de repente se sintió un poco como un idiota cuando vio el ceño inquieto que estropeaba la frente de la pelirroja. Ahora que miraba más de cerca, Haruki también parecía un poco cansado. El Jounin ya estaba entrenando con ellos según su pedido. Al menos podría dejar al hombre un poco holgado si realmente no quería que Inoichi lo acompañara. Si quieres, dijo Asuma en voz baja para que solo Haruki pudiera escuchar. Podría decirle que cambié de opinión. Rechazar a un jefe de clan podría ser un poco abrumador, rechazando a Yamanaka y Inoichi aún más, pero se las arreglaría. Haruki ya estaba negando con la cabeza, sacando un lazo para el cabello y tirando de su cabello hacia atrás en una simple coleta. Está bien, Asuma. No te preocupes por eso. El pelirrojo le ofreció una sonrisa tranquilizadora antes de alejarse para hablar con sus alumnos, preguntándoles sobre su entrenamiento hasta ahora. Los tres niños respondieron con bastante facilidad y Asuma se sorprendió al ver que incluso Shikamaru, que por lo general no se molestaba en unirse a una conversación, estaba respondiendo a las preguntas de Haruki. Con otro suspiro, encendió un cigarrillo nuevo. El entrenamiento ni siquiera había comenzado todavía y ya estaba pensando demasiado para su gusto. ¿No se suponía que ser un sensei era más fácil?